Y el primer punto que podemos desarrollar en este segundo capítulo de Corintios es que debemos de ser una iglesia que predica el Evangelio. Porque debemos empezar con el principio. Prediquemos el Evangelio entonces. Sin embargo, este puede ser un mandato como muy general. Predica el Evangelio y puede ser un poquito complicado. ¿Cómo debe ser entonces la predicación de la iglesia? ¿Cómo es que la iglesia debe estar predicando el Evangelio? ¿Cómo es que tú debes estar predicando el Evangelio en cualquier lugar donde tú te encuentres? Y la primera cosa que debemos encontrar es que cuando nosotros predicamos el Evangelio, refleja a Cristo y no tu sabiduría. Cuando tú prediques el Evangelio, refleja a Cristo y no a tu sabiduría. La influencia griega que se encontraba en este momento en la ciudad de Corinto era muy fuerte. Por lo tanto, los hermanos de la iglesia en Corinto también tenían esa tendencia a adoptar las filosofías que se estaban desarrollando dentro de la cultura. Recuerda, los griegos tenían este gran orgullo de ser la nación pensante. Los que estamos pensando, los que estamos desarrollando nuevas filosofías, por lo tanto debemos hacerlo de esta manera. Y esto llega a permear en la iglesia. Recuerda que la iglesia de Corinto en sus inicios llegó a ser como una esponja de lo que estaba sucediendo en la sociedad. Ellos estaban adoptando todo lo que la sociedad hacía. Y no solamente lo adoptaban, sino que lo amplificaban y lo hacían aún peor de lo que la sociedad lo estaba haciendo. Y cuando Pablo se entera de la situación que está pasando con estos hermanos, quiere dejarles algo bien claro, muy claro. Sí, los griegos están orgullosos y están creciendo en su filosofía y cada persona que llega y comparte algo como este orador que se está desenvolviendo, debe de hacerlo con la filosofía del mundo para que fuera a ser alguien destacado. Debías hablar de esta manera, deberías comportarte de esta manera. Pero Pablo lo quiere cambiar y dice: así que, hermanos, versículo 1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Pablo quiere hablar con los hermanos del tiempo cuando estuvo con ellos fundando esta iglesia, de él cuando justo llega a esta ciudad. Y él fue allí con un solo propósito. Él tenía un llamado. Y Pablo era consciente de que él tenía que cumplir este llamado al cual él había sido enviado por parte directamente de Cristo. Y lo está cumpliendo al ir y predicar el Evangelio. Lo que él está haciendo es anunciar el testimonio de Dios, anunciar la obra que Jesús ha hecho por la humanidad. Cristo es el testimonio de Dios. Y eso es lo que está cumpliendo Pablo en toda la ciudad, en todo lugar en el que él llega. Ahora, ¿cómo era la predicación que Pablo estaba exponiendo? ¿Cómo era este mensaje? ¿Cómo era este testimonio que él estaba dando? Recuerda, si quieres ser alguien importante en la sociedad, si quieres ser este gran orador, tú debes adoptar la filosofía del mundo, adoptar sus palabras, adoptar sus posturas, adoptar lo que ellos son y entonces poder manejar este lenguaje muy elevado, muy filosófico que solamente algunos podrían entender. Y Pablo hace completamente lo contrario. Cuando fui a vosotros, cuando estuve con vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿qué hizo? No fui con excelencia de palabras. Yo renuncié a la tendencia del mundo, a lo que el mundo estaba haciendo en este momento. Y deberíamos de preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué Pablo no lo hizo? ¿Por qué no aprovechar esta gran oportunidad que se le presentaba? Porque Pablo era un conocedor, Pablo era un gran pensador y era, podríamos decir que era alguien muy inteligente que podía tener las capacidades para adoptar esta filosofía del mundo y presentar de esta forma el Evangelio. Pero hermano, Pablo lo hace completamente diferente, porque Pablo sabe
que la sabiduría humana siempre demuestra que no es digna de confianza. Y la filosofía que los griegos estaban presentando entonces no era digna de confianza. Y Pablo no podía hacer uso de este recurso que la sociedad estaba presentando. Entonces, el Evangelio no se basa en lo que el hombre tenga que decir o en el pensamiento del hombre. El Evangelio es completamente diferente. Se trata de la obra preciosa de Cristo en la cruz. Ese es el Evangelio. Y no había que adornarlo con estas palabras que suenan muy rimbombantes o que son de gente que piensa mucho, que es muy elevado. El versículo 21 del capítulo anterior nos recuerda acerca de esto. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 nos dice: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación, no por el entendimiento, no por el gran debate, no por el gran pensador, no, sino por una locura, porque para el griego era una locura, porque para el judío era una locura, porque no podían poner su fe en alguien que había muerto crucificado, y que ahora estos hombres decían que había resucitado. No, no es así. La palabra de Dios nos dice que la sabiduría no es el camino que Dios ha establecido para llegar a Él. La sabiduría nunca será suficiente, nunca será lo que Dios utiliza para llevar al hombre a sus pies. De hecho, el hombre lo ha intentado, pero ha fracasado. Y Romanos nos habla acerca de esto, capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sí, el hombre lo había intentado. El hombre pensó que la sabiduría era el medio por el cual podían llegar. Y Dios les había presentado la sabiduría de Él en la persona de Cristo. ¿Y el mundo qué hizo? La rechazó. No, son mejores lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sabemos. Y las consecuencias que ha tenido el hombre es desastrosas. Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos. En su sabiduría el hombre puede pensar y creer que eso es lo correcto. Pero ¿cuál es su fin? Su fin es camino de muerte. Porque la sabiduría llevará a la muerte. La sabiduría no llevará al conocimiento de Dios y a la restauración del alma de las personas, ¿no? Esta es la razón entonces por la que Pablo no podía llegar a un lugar a compartir el Evangelio con su propia sabiduría. No podía llegar a una ciudad o a un lugar a compartir el Evangelio con la sabiduría que el mundo estaba presentando como la correcta. No es de esta manera. No es la sabiduría de Pablo, no es la sabiduría de los hombres. Tampoco, Pablo utilizó palabras muy sofisticadas para que la gente fuera deslumbrada por su vocabulario. No fue así. Presentó el Evangelio de forma sencilla, de forma clara, para que todos pudieran entenderlo. Y esa es la forma en la que debemos de presentar el Evangelio. Presente el Evangelio de una forma clara. Presente el Evangelio de una forma simple y sencilla. Hermano, esta es tu responsabilidad como iglesia. Tenemos o debemos de tener un deseo poderoso por ir y compartir el Evangelio. Ahorita podemos tener muchos deseos. Ahorita mismo, en este momento.
de estar en un lugar más calentito. Podemos tener el deseo de estar en un lugar más cómodo. Probablemente incluso tenemos el deseo de estar en nuestra cama. Pero como un creyente, como un hijo de Dios que ha conocido la excelente sabiduría de Dios, que ha conocido al Hijo de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, que no merecíamos nada, debe de transformar nuestros deseos a poder tener oportunidades en las cuales nosotros podemos presentar el Evangelio. Que esta iglesia pueda tener el deseo de ir y predicar el Evangelio. Sin embargo, podemos caer en el engaño de aderezar el Evangelio, ¿verdad? Ya conocemos la verdad, pero es que si le ponemos poquito para que suene mejor, para que sea más entendible, para que no sea tan chocante, ¿verdad? Con esta generación de cristal que nosotros estamos viviendo. No puedes decirle que es un pecador porque se nos va a ofender. No puedes decirle que lo que él está haciendo, diciendo, le llevará a la muerte eterna. No, hay que cambiar esos detallitos, ¿verdad? Para que sea más suavecito, más fácil de escuchar. No, no es así. No deberíamos de pensar en esto, no deberíamos de caer en esta trampa y en este engaño que se puede presentar a las iglesias. Según nosotros, con buenos deseos, con buenas intenciones, pero, hermano, el Evangelio no necesita de tu ayuda. El Evangelio no necesita que tú le cambies aquí y le muevas allá. No, el Evangelio es lo que es. Dios no necesita de nuestra sabiduría para alcanzar a las personas. Dios no necesita que presentemos el Evangelio como algo que solo los más entendidos y más estudiosos pueden alcanzar. No, el Evangelio es sencillo. El Evangelio es las buenas noticias que Dios tiene para el mundo pecador. Y tú y yo, como iglesia, como personas que han sido rescatadas, debemos de tener ese anhelo ferviente por compartir el Evangelio. Preséntalo de esta forma. Hermano, que tu vida se distinga por ser una vida que comparte el Evangelio en todas las partes donde tú te encuentras. Pero aún conociendo las consecuencias que puede traer el dar pequeñas ayudas al Evangelio, podríamos pensar, bueno, o sea, sí, pero ¿por qué no aprovechar estos pequeños recursos que tenemos, verdad? ¿Por qué no aprovechar el estilo social para presentar el Evangelio de esta forma? ¿Por qué no aprovechar las ventajas que tenemos ahí, los foros que podemos, en los cuales podemos involucrarnos para poder presentarnos el Evangelio? Hermano, porque si tú y yo empezamos a hacer esto, vamos a caer en la mentira de que entonces el Evangelio tiene éxito por lo que nosotros estamos haciendo, por las buenas técnicas que nosotros tenemos para presentar el Evangelio. Pero no es así, porque entonces cuando tú prediques el Evangelio, proponte predicar la cruz. Proponte predicar la cruz. Es fácil caer en un evangelio distorsionado. Es por eso que la iglesia debe tener mucho cuidado con lo que está haciendo. Y sabes que esto pasó con el hoy conocido como Evangelio de la Prosperidad. Era tomar el Evangelio y le pusieron un detallito nada más. Es que mira, tú ven a Dios, porque Dios te quiere rescatar, Dios te quiere salvar, Dios quiere quitarte de esa condenación eterna y también quiere que seas próspero. Y en la sociedad en la que tú y yo vivimos, eso es súper atractivo, ¿verdad? Nadie quiere sufrir hoy en día, nadie quiere pasar carencias económicas, físicas, emocionales, nadie quiere sufrir hoy en día. Y tú llegas y ves esta gran oportunidad, ¿verdad? Y estos hombres empezaron a pensar, presentemos esto.
Porque Dios es amor, Dios quiere que a todos nos vaya bien. Y hermanos, si tú empiezas a creer en Dios, Dios te va a bendecir. Ahora tú tienes el derecho, por ser un hijo de Dios, de declarar y de decretar que tú puedes hacer las cosas. Y todo lo que tú ates y desates se va a cumplir. Porque tú tienes ahora el poder de Dios en ti. Dios está obrando en ti. Y estos hombres buscaron una estrategia en la cual pudieran hacer que el evangelio fuera más llamativo para las personas. Y lo fue. En Latinoamérica es una de las iglesias más grandes que existen, de los movimientos más grandes que existen, es el evangelio de la prosperidad. Estas grandes iglesias que reúnen a miles de gente y que reúnen miles y miles de dólares. Y este era el mensaje principal. Se trata de que las personas vengan a Dios, porque Dios quiere que los creyentes sean sanos físicamente, sean ricos materialmente y sean personas felices. Eso es lo que el evangelio nos está presentando, de la prosperidad. Y yo te pregunto, ¿eso es lo que la palabra de Dios promete? Porque pueden usar palabras que pueden ser engañosas. Y regresamos al versículo anterior, donde Pablo nos estaba diciendo: yo no fui con excelencia de palabras. Y estos hombres utilizan palabras claves y estratégicas para presentar una idea que ellos tienen, la sabiduría que ellos creen es la correcta para engañar a las personas. Y esto es lo que tristemente está haciendo parte de la iglesia, o de lo que se hace llamar la iglesia. Al hacer esto, como estos hombres o muchos otros, han dejado el evangelio de lado y empezaron a predicar una mentira para hacerse ricos ellos y para sacar ventaja de la situación que están pasando. Pero mira el deseo de Pablo al predicar el evangelio. Versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Yo no quiero saber absolutamente nada de la filosofía y de la sabiduría que el mundo está presentando. Les deja claro que no tienen ningún interés por presentar otra cosa. Hacerse un conocedor o expositor de las cosas modernas o hacer cosas que están cobrando popularidad entre las personas. No, nada de esto era importante para Pablo en ese momento, ni debería serlo para nosotros tampoco. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que la iglesia debe estar presentando? La segunda parte de este versículo nos dice: no me propuse saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Predicar a un muerto? ¿De verdad, Pablo? O sea, te están presentando toda la sabiduría y todas estas palabras tan grandes y tú vienes y nos dices: no, hay que presentar a alguien que fue crucificado y que resucitó a los 3 días. Pablo, eso no lo va a creer nadie. Pablo, eso no es popular. Pero Pablo tenía un claro entendimiento que nada de la sabiduría humana podía salvar y rescatar el alma de estas personas. Por eso su predicación se centraba única y exclusivamente en la cruz, en Cristo crucificado y en la resurrección de Cristo, que le daba el poder a las personas para entonces ser parte de la familia celestial. Porque Jesús y su muerte en la cruz es la solución que el mundo necesita. Y hermano, tú y yo la tenemos. Tú y yo la conocemos y tenemos esta gran responsabilidad de ir al mundo y predicar el evangelio, solamente lo que Cristo ha hecho. No tus palabras, no nuestra sabiduría, no, solamente la cruz de Cristo. Y eso hizo Pablo en cualquier lugar donde él iba. Las personas que se encontraban en Corinto eran lo que tenían que escuchar. Las personas que en Asia estaban escuchando, cada ciudad que él pudo visitar, lo hacía porque esto es lo que ellos necesitaban para ser libres de pecado. Es lo que el mundo hoy en día
necesita el mensaje del Evangelio, predicar a Cristo crucificado y su poderosa resurrección que nos da vida también a nosotros. Y hermano, este es el mensaje que tu colonia necesita. Este es el mensaje que tu familia necesita. Este es el mensaje que nuestra sociedad tan alejada de Dios necesita escuchar. Cristo Jesús es el único que puede perdonar los pecados del mundo. Entonces, necesitamos dejar nuestra comodidad, dejar nuestra sabiduría, dejar nuestros métodos perfectos e ir y compartir esta preciosa verdad al mundo. Pero debemos de ser fieles a esto. Debemos de hacerlo con mucho cuidado, porque debemos de presentar el Evangelio sin el aderezo que nosotros le podemos poner, sin nuestra inteligencia, nuestra sabiduría. Debemos de ser entonces una iglesia que predica el Evangelio puro, sin sabiduría y cosas extras que añadir. Y tal vez hasta este punto podríamos decir, bien, estoy de acuerdo, hay que hacerlo. Sí, es lo que la iglesia necesita, es lo que la sociedad necesita. Prediquemos el Evangelio. Amén, hermano. Estamos de acuerdo con esto, que es solamente Jesús y nada más lo que el mundo necesita escuchar. Pero mientras estamos aquí sentados y estoy diciendo estas palabras, en su mente ya aparecieron las dudas. Y tú estás pensando, o sea, sí, pero yo no. Es que, si yo te contara, Daniel, a mí me cuesta tanto hablar. Me da pena. Hasta tartamudeo a veces cuando estoy tratando de presentar el Evangelio. Es como se me van las palabras. O no tengo el valor necesario. O no puedo hacerlo porque no tengo mucho tiempo. O sea, sí quisiera, sí tengo ese deseo, sí tengo ese anhelo, pero pues como soy el hombre trabajador de casa, pues todo el tiempo estoy trabajando. Y la hermana está pensando, todo el tiempo estoy con mis hijos, o todo el tiempo estoy trabajando ahí con mis hijos. Y es que tengo muchas cosas que hacer. Y es que no le caigo muy bien a las personas. Y podríamos decir amén hace unos minutos, y ahorita ya estamos llenos de dudas. ¿Cuándo es nuestra responsabilidad hacerlo? No puedo hacerlo por esto o por aquello, pero debemos de cumplir nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad entonces? Número 2, hermano, debemos de ser una iglesia que predica a pesar de sus debilidades. Debemos de ser una iglesia que predica el Evangelio a pesar de sus debilidades. Y podemos pasarnos muchísimo tiempo hablando de las cosas que nos pueden imposibilitar la tarea de predicar el Evangelio. Pero para ser sincero, hermano, no vale la pena hablar de tus pretextos. Porque es eso, son pretextos. Porque entonces cuando nosotros prediquemos el Evangelio, hermano, no te fijes en tus debilidades. Tú tienes una responsabilidad, tú tienes que acudir a ese llamado y hermano, no te fijes en tus debilidades. Miremos el ejemplo de Pablo al escribirle a los hermanos de Corintio, versículo 3, y estuve entre vosotros, ¿cómo? Pues siendo un gran hombre, siendo el predicador, el maestro que el mundo esperaba. No. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y con temblor. Y tú dices, a ver, no es el Pablo que conocemos normalmente. ¿Cómo nos estás diciendo que ahora tú llegas, cuando llegaste a esta ciudad y traías debilidad, que tenías miedo, que estabas temblando por las cosas que estaban sucediendo? Y Pablo tiene una razón para decir lo que nos está diciendo, para hablarnos acerca de eso. Antes de llegar a la ciudad de Corinto,
Porque acuérdate que Pablo se encontraba en un viaje misionero visitando varias ciudades, predicando el evangelio. Ahora, cuando Pablo llegaba a las ciudades, no era como, bienvenido, te estábamos esperando. No, nada que ver. Antes de llegar a la ciudad de Corinto, Pablo primeramente fue a Filipos, y todo eso lo encontramos en Hechos, hay evidencia de todo eso. Y cuando Pablo está en Filipos, ¿qué le pasó? Fue golpeado, fue azotado, y no solamente lo golpearon y lo azotaron, sino que lo mandaron meter a un calabozo. Y la persona encargada del calabozo dijo, claro, yo me encargo, y lo metió al peor de los calabozos que tenía, y allá lo dejó encerrado. Entonces, con debilidad, pues sí, porque venía bien golpeado. Pero de ahí de Filipos, él no paró, y a pesar de que tenía miedo, él sabía que tenía un llamado que él debería de estar cumpliendo, y fue a Tesalónica y predicó exactamente lo mismo. Predicó el evangelio de Cristo. Y adivina qué pasó. Lo agarraron y lo llevaron a juicio nuevamente y lo querían golpear, pero logra escapar de Tesalónica y dice, vámonos a Berea, porque ahí podremos estar a salvo. Y cuando está en Berea, cuando está a salvo, ¿qué crees que está haciendo? Predicando el evangelio nuevamente. Y predica el evangelio y las personas le reciben con los brazos abiertos. No, también los de Tesalónica se enteraron de que estaba Pablo en Berea y van hasta allá y hacen un alboroto, y Pablo nuevamente es perseguido y expulsado de esta ciudad porque probablemente le quieren atrapar y le quieren golpear, y se va a Atenas. Esta gran ciudad llena de gente pensante y de gente conocedora. Y llega Pablo con este poderoso mensaje a la ciudad. ¿Y cómo crees que lo recibieron los filósofos? ¡Wow! Sorprendente lo que nos estás diciendo, Pablo. No. Burlas. Se reían de Pablo. Le decían como loco. Y lo amenazaban por predicar el mensaje de Cristo. Tuvo que salir también corriendo de Atenas y fue a Corinto. Entonces, cuando Pablo llega a predicar en este lugar, Pablo tenía todas las excusas. Perdón. Pablo tenía mejores excusas que tú. Porque a Pablo lo estaban persiguiendo, porque a Pablo lo querían matar, lo querían meter en la cárcel, le querían hacer cualquier cantidad de cosas. Pablo perfectamente pudo llegar a Corinto y dijo, ¿sabes qué? Yo aquí me calmo. Yo aquí voy a estar tranquilito para que no me pase nada, para que nadie me esté persiguiendo. ¿Y qué hizo Pablo? Predicó el evangelio, hermano, con miedo, con debilidad, con temor y temblor. Pero aún así lo estaba haciendo. Cuando Pablo nos dice que llegó a Corinto con debilidad, es porque estaba débil de tanto golpe que había recibido, de tanta persecución de la cual él tuvo que escapar. Golpes, encierros, perseguido por todos lados. Todo esto nos habla del sufrimiento que este hombre llegó a sufrir. Y hermano, cuando tú estás expuesto a este tipo de cosas, de una u otra forma, tu carne sale a relucir, y hermano, y nos da miedo, porque nuestra vida está en peligro, y estamos en esa cuerda floja, y no queremos morir. Pero Pablo no hace caso a este sentimiento que hay dentro de él, que le podía frenar de cumplir su llamado. Cualquier persona temblaría al sufrir de estas cosas. Y en esta condición Pablo llega a Corinto. Y al conocer que estaba, y ahora nosotros conocer qué estaba pasando con Pablo, es probable que él le haya llegado el mismo pensamiento que llegó a nuestra mente en algún momento. ¿Y qué si le cambia un poquito? O sea, hablo de todas las obras que hizo Cristo, de sus milagros, de las grandes hazañas que él hizo. ¿Y si le cambia un poquito? O si uso las palabras que los filósofos griegos utilizan en este momento para que sea bien aceptado el mensaje.
Y si uso el recurso de mis estudios, porque Pablo era una persona estudiada que tenía una buena posición, ¿y por qué no utilizo esto? Y si hago, si pongo una poquita de sabiduría que he adquirido con el paso de los años, de mi experiencia, de todas las cosas que yo he hecho, no fue así. Pablo no lo hizo así, que tuvo la tentación probablemente pasaron estos pensamientos por su cabeza, pero nunca lo hizo así. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ninguno de estos recursos, dice Pablo, puse en uso. Digamos, Pablo llegó a ser este predicador purista, que no tomaba las filosofías del mundo, la sabiduría del mundo, no, sino que él quitaba todo lo que podía estorbar y predicaba un evangelio puro, la esencia del evangelio, lo que verdaderamente es y en lo que hay poder verdaderamente. El mundo tiene necesidad de escuchar el evangelio puro. Hermano, quisiera preguntarle, ¿cuántos de nosotros hubiéramos reaccionado como Pablo ante esas circunstancias? Que tu vida esté en peligro por predicar el evangelio, que sufras persecución, que sufras golpes, que sufras encarcelamiento. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Probablemente hubiéramos dado un pasito atrás. Es como, ok, vamos a bajarle 3 rayitas. Tal vez muy pocos hubiéramos continuado con la obra. Tal vez tan pocos que los pudiéramos contar con una mano. O probablemente ninguno de nosotros lo hubiera hecho. Porque no vemos esa urgencia de predicar el evangelio en cualquier lugar y cualquier circunstancia, e incluso enfrente del peligro. Hermano, a veces los miembros de la iglesia tenemos la idea de que compartir el evangelio es solamente para las personas que conocen mucho de la Biblia. Es una responsabilidad que solamente le toca a los pastores, que ellos pueden hacerlo y ellos deben de cumplirlo. Y hermano, no es así. No es así. La gran comisión ha sido dada para todo creyente. Todo creyente tiene la responsabilidad de ir y predicar el evangelio. Hermano, por lo tanto, deja a un lado tus pretextos. Y es verdad, probablemente tienes debilidades, pero deja de mirar tus debilidades, porque Pablo las tenía. Estaba debilitado, estaba temeroso, estaba temblando por la situación que estaba pasando, pero debes de dejar tus debilidades a un lado y cumplir con tus responsabilidades como hijo de Dios. Y ahora, ¿cuáles son los impedimentos que según tú nosotros tenemos? ¿Cuáles son pues nuestros pretextos? ¿Cuáles son nuestras debilidades por las cuales no presentamos el evangelio? Pues es que me da pena, hermano. O sea, yo no soy muy bueno para eso de presentar el evangelio, ¿verdad? Porque pues no, o sea, me da pena. Probablemente a Pablo también le da pena. Físicamente, hay ciertos indicios de que Pablo no era como el mejor visto, ¿verdad? No era como ese maestro que llegaba y se paraba en algún lugar y todos se le quedaban viendo, sino que probablemente no era el más agraciado. Es que no soy bueno para hablar. Bueno, Pablo tampoco era el mejor orador. Y aún así habló a muchísimas personas. Es que tengo miedo de que me pase algo. Hermano, Pablo literalmente recibía amenazas de muerte. Y eso no frenó la predicación del evangelio. Tenemos este gran hombre que nos dejó un ejemplo de lo que la iglesia debería de ser, de lo que nosotros como creyentes debemos de ser. Deja tus pretextos a un lado. ¿Cuál sería el mayor peligro que nosotros podemos encontrar en nuestra ciudad? Porque no sé si alguno de aquí ande predicando en el lugar donde se sufre persecución, pero creo que no. Entonces, ¿cuál sería nuestro mayor peligro?
pues no creo que nos lleven a la cárcel, la verdad. O sea, si predicamos el Evangelio, ni a la cárcel vamos a ir a parar en nuestra ciudad, casi incluso en nuestro país. Tal vez habría algunas zonas que son peligrosas. Pero hermano, lo mucho que te harán será que te critiquen. O una que otra burla. Los que hemos predicado en nuestra familia, que son inconversos y que son muy llevados, pues sí, hemos sufrido un poquito de esto, ¿verdad? Pero, hermano, son 5 o 10 minutos que te van a echar carrilla. Y ya. Ese es nuestro sufrimiento. Esa es nuestra persecución. No es un peligro. No vamos a caer en algo grande. Hermano, con esto no te estoy diciendo tampoco que seas imprudente, porque podemos llegar a ser imprudentes a la hora de presentar el Evangelio. No vas a ir y le vas a gritar a las personas que son los pecadores. No, tampoco es la mejor forma de presentar el Evangelio. Debemos hacerlo de la forma indicada. No vas a ir a la casa de las personas y quebrar los santos o los ídolos que ellos tienen ahí en su casa. No será lo más sabio. Sé prudente a la hora de compartir el Evangelio. Hermanos, debemos de dejar nuestros pretextos a un lado. Si estamos esperando a ser perfectos para poder compartir el Evangelio, ¿qué va a pasar? Pues nunca va a pasar. Nunca va a suceder, porque nunca serás el mejor orador, porque nunca serás la mejor persona bien vista, que todos te reciban y que todos te alaben. No va a ser así. Pero hermano, escucha esto: Dios usa tus limitaciones para gloriarse Él en la labor que nosotros estamos haciendo. Dios usa tus debilidades, tus limitaciones, para que tú no te lleves la gloria, sino que Él sea quien recibe toda la gloria por la obra que se está haciendo. Pero entonces, si no me fijo en estas cosas, y tampoco me debo de fijar en mis capacidades, en lo que yo puedo hacer, ¿en qué debo de confiar? Bueno, hermano, cuando prediques el Evangelio, pon tu confianza en el poder del Espíritu. Cuando prediques el Evangelio, pon tu confianza en el poder del Espíritu. Pablo nos lleva al lugar correcto, al lugar donde debe estar toda nuestra dependencia. Debemos de confiar en la obra que el Espíritu Santo está haciendo entre nosotros. Versículo 4, la última parte: sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu y de poder. Lo único que Pablo hacía era dejar que el Espíritu obrara en él. La obra de conversión es por el poder del Espíritu Santo que obra en el pecador. Hermano, cuando tú tienes esa preciosa oportunidad de ver que una persona entrega su vida al Señor, no es por tus preciosas palabras, no es por tu poder de convencimiento, no porque eres el mejor presentando el Evangelio, no, hermano, es porque el poder del Espíritu Santo está obrando en la vida de esa persona. Y Él es el que transforma la vida de esa persona. Y eso debe de ayudarnos a nosotros. Porque entonces cuando yo voy y presento el Evangelio, yo no estoy preocupado ay, podré convencer a podré de hacer lo que se convierta. No. Porque confiamos en el poder y en la obra del Espíritu Santo. Lo que tú y yo tenemos que hacer, somos sencillos expositores. Vamos y presentamos el Evangelio, simple y sencillamente. Somos un conducto por el cual Dios le ha complacido usarnos. Hermano, Dios no nos necesita a ti y a mí. En el Evangelio de Lucas, cuando le dicen a Jesús: calla a tus discípulos, que dejen de compartir esto, Jesús les dice: si ellos se callaran, ¿quién hablaría? Las rocas mismas compartirían el Evangelio. Hermano, tú y yo no somos los más capacitados. Dios no dijo: ay, sí, lo necesito a él y lo necesito a ella. No, es un privilegio que Dios nos ha dado. La salvación es solo a través de la obra que Cristo hace, y tú y yo tenemos ese privilegio de ser ese conducto. Pero el Señor quiere usarte. Quiere usarte, hermano, a ti y a mí. ¿Y cuándo veremos el poder del Evangelio entonces?
porque me sigue dando miedo cuando lo comparto. Sigo teniendo esas dudas. ¿Cuándo tendré ese poder especial del Espíritu? Pues hermano, cuando lo estés haciendo. Cuando estés compartiendo el Evangelio, ahí verás la obra del Señor, ahí verás el poder del Espíritu Santo obrando en esa persona, e incluso verás también el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida. Te dará esa tranquilidad y esa paz que necesitas para compartir del Evangelio. No hay forma humanamente posible de entender cómo es que una persona tan dura de corazón pueda transformar su vida y ser alguien completamente diferente. La única explicación, hermano, es que el poder del Espíritu Santo actuó en la vida de esa persona y trajo convicción de pecado y arrepentimiento a su vida para que pueda descansar en el Evangelio únicamente. El Espíritu obrando frente a nuestros ojos, y somos privilegiados de poder presenciar esa obra. Disfruta de compartir el Evangelio. Disfruta de hacerlo en el poder de Dios en nuestras vidas. Mira cómo el Señor nos blinda de cualquier malentendido. Versículo 5, ¿qué nos dice? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en las palabras preciosas que los hombres pueden presentar. No, sino que su fe esté fundamentada en el poder de Dios. Pablo nos está diciendo, hay que presentar el Evangelio simple como es, para que la gente no se vaya a confundir y no piense, es que yo soy discípulo de Pablo, yo soy discípulo de este o de aquel. No, sino que las personas puedan confiar en que Cristo ha hecho la obra de ellos y ahora deben de ser seguidores de Él. El poder de Dios obrando en la vida del pecador. El único fundamento de nuestra fe es la obra poderosa que Cristo ha hecho en la cruz. Nos da la preciosa vida eterna. A ti y a mí nos da el poder, nos da el privilegio a sus hijos de gozar de la vida eterna y la esperanza, hermano, de que un día estaremos reunidos con Él y podremos alabarle como se merece. Hermano, esta preciosa indicación y verdad nos da descanso. No confíes en tu poder, no confíes en tus palabras, no confíes en tu sabiduría. No, de hecho, desecha esas cosas y aférrate al poder del Espíritu Santo. Confía en Él. Y cuando vayas a tu trabajo, donde encontrarás rechazo por ser un cristiano y por hablarnos del Evangelio, tú confía. No eres tú obrando. Tú eres solamente ese conducto que vas a presentar la obra de Cristo y el Espíritu hará el poder. Usted y yo solamente somos unos voceros, unos simples representantes. Cristo, el Espíritu Santo, es el que obra en las personas. Nosotros tenemos, sí, esa responsabilidad. No debemos de rehusar a ella, porque Pablo iba de ciudad en ciudad. ¿Y qué hacía? Presentaba el Evangelio. Hermano, tal vez tú y yo no estamos yendo de ciudad en ciudad, pero sí estamos yendo de persona con persona, en tu trabajo, en tu familia, en tu colonia, con tus vecinos. Presenta el Evangelio, háblales de la obra de Dios. Recuerda, es lo que el mundo necesita, escuchar la obra de Jesús, mostrar el poder de Cristo en la cruz para perdonar el pecado de ellos. Hermano, entonces, que nosotros podamos ser una iglesia que vive el Evangelio, pero también que predica el Evangelio en el poder de Dios, confía única y exclusivamente en Él, en lo que Él está haciendo, y entonces podremos ser esa iglesia que verdaderamente le glorifica y que vive el Evangelio, que está mostrando el amor para sus hermanos, que está mostrando lo que Dios ha hecho, y entonces estaremos glorificando a Dios a través de nuestras vidas y de lo que Él está haciendo en la vida del pecador. Que Dios nos pueda ayudar en esta gran tarea y responsabilidad que tú y yo tenemos. Quisiera dejarte estas 3 preguntas para que puedas meditar en ellas. Hermano,
¿Estás ayudándole al Evangelio? ¿Poniendo de tu cosecha poquito? ¿Le estás aderezando algunas palabritas importantes, alguna metodología que tú encontraste para presentar el Evangelio? Examina cuando tú lo estás haciendo. Número 2, tus debilidades han sido un impedimento para presentar el Evangelio. Tú dices, yo no puedo, eso no se me da, yo no sé ni hablar. Que tus debilidades no sean una excusa. Y número 3, confías en el poder del Espíritu Santo o confías en tus capacidades a la hora de presentar el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo para confiar verdaderamente en la obra de Dios? Medita en estas palabras, pero sobre todo, hermano, medita en la responsabilidad que tú y yo tenemos. Que seamos una iglesia que vive el Evangelio y que predica el Evangelio en el poder de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu bendición, de que podemos conocer el Evangelio, podemos conocer esa gran verdad de que tu Hijo Jesucristo vino al mundo y vivió esa vida perfecta y estuvo dispuesto en obediencia a ir a la cruz y morir por pecadores como nosotros que no valíamos nada. Y gracias al poder de la resurrección en Cristo, Señor, es que ahora nosotros tenemos esa esperanza de que un día estaremos reunidos contigo. Pero mientras tanto, Señor, te pedimos que la Iglesia Bautista La Gracia, cada uno de los hermanos que se encuentran aquí en esta tarde, podamos tener esa convicción de compartir el Evangelio con la gente allá afuera. Que podamos verlo como una necesidad y que podamos tener esa prisa de ir a cumplir tu obra. Hay muchas cosas que nos impiden hacerlo. Estamos convencidos que no somos los mejores para hablar, no somos los más bien vestidos o vistos físicamente, pero en nuestra debilidad tú te glorías, Señor. Ayúdanos a confiar en tu poder, que el Espíritu Santo, Señor, obre a través de nosotros, podamos cumplir la comisión de ir y hacer discípulos en cualquier lugar donde nosotros estemos. Gracias, Dios, por tu paciencia. Gracias por tu amor hacia nosotros. Y ayúdanos a hacer esta iglesia que predica el Evangelio en el poder del Espíritu. En Cristo Jesús oramos. Amén.